queríamos hacer este pequeño podcast, como te comentaba, para hablar un poco de los temas que creo que a lo largo del tiempo nos han entrelazado en este sentido del arte, la cultura. Entonces, ¿qué más que contigo? No va a ser ninguna presentación, sino que tú mismo seas el que puedas darte a conocer y hablar un poco. Ya, chévere. Yo soy Juan Guillermo Andrade, es mi propio nombre digamos, inscrito, ¿no?, en el registro, pero más conocido como el Coyote, aquí en el Chaco y en mi tierra también, que soy un bandeño. Entonces me he dedicado al arte desde muy joven, desde la escuela empecé a pintar, pero ya, digamos, un poquito más técnico en el colegio, donde aprendí las técnicas de lo que es óleo, acuarela, acrílico, con un maestro. Ese ha sido. Una pregunta que a veces siempre me viene a la mente sobre lo que es el arte. ¿Cuál es el punto, o sea, cuando vos dices, a mí me gusta arte y me gustaría hacer arte, X disciplina, cómo te das cuenta o cómo tú supiste me gusta pintar o lo que sea? O sea, ¿y a qué edad o cómo fue esa parte? Bueno, en la música se llama género, ¿no? Aquí se llama un estilo, por decir, un estilo. Bueno, cuando uno empieza no tiene un estilo, no, es como en la música, no tienes género, solo quieres hacer música y tocar lo que sea. Pero después vas encontrándote contigo mismo y vas a través del estudio, entonces vas entendiendo lo que es ya un impresionismo, un expresionismo, un cubismo y todo lo que los estilos. Entonces ahí te vas ubicando. Yo he ido buscando y sigo buscando todavía mi identidad en ese sentido. Pero más tiro yo al impresionismo, el real, ¿no? Entre ya lo que tú comentas del estilo, esta parte acá del arte, o sea, en sí ya el arte si lo conceptualizamos en el sentido de ser la forma de cómo uno puede expresarse, ¿no?, libremente. ¿Cómo crees que se puede llegar a eso para tener un estilo propio? O sea, ¿cómo puedo yo decir, saco mi esencia y puedo eso plasmarle en un estilo o algo? ¿Cómo crees que puede hacer eso? ¿O cómo es tu trabajo? ¿Lo has llegado a cumplir? ¿Todavía te falta? ¿Estás en el proceso? ¿Cómo? Bueno, eso vas descubriendo a través de tu vida, ¿no? Vas en el diario vivir. Entonces vas viendo las cosas que te impresionan en el medio que vives, en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, yo he pintado bastante temas sociales, como yo tengo una colección de pintura en Baños, en el museo. Entonces se llaman los personajes populares de Baños. Son gente que es a veces menospreciada, menos tomada en cuenta, ¿no?, en la alta esfera de la sociedad. Entonces, gente que no le paran bola a un mendigo, por decirte. Entonces, a mí me causa mucha impresión, por ejemplo, un personaje de esos, ¿no? Saber cómo vive, cuál es su forma de vida, y entonces, y trato de hacer de ese sentir que tiene esa persona, de expresarle a través del arte. Entonces, son temas así que voy escogiendo en el medio vivir. Es algo que me impresiona, como la naturaleza. Ahora que estoy en el Chaco, veo ríos, veo cascadas, veo montaña, vegetación, entonces animalitos y todas esas cosas. Entonces me impresiona eso y empiezo a hacer algo que me esté impactando, ¿no? Bacán, o sea, esa parte, o sea, me parece verdaderamente de un artista, ¿no? Tú, en los personajes, cuando tú, por ejemplo, has pintado, como dices, rostros, personas que ya son gente que tiene mucha cosa, ¿no?, que decir o expresar, ¿te has puesto en el papel de ellos? ¿Has logrado sentir, has logrado, como dice, mutar en el personaje? ¿O es algo solo simplemente superficial? ¿O sí lo sientes de esa forma? No, yo creo que sí, siento, o sea, porque ellos te transmiten ese dolor, entonces tú sientes. No, verle a una persona a lo mejor que le ves que no ha comido un día y ves el rostro, la expresión. Entonces eso te conmueve, o sea, te sientes vos y
sientes esa necesidad que está pasando. Entonces todo eso plasmas, tienes que sentirlo para poderle plasmar. Porque si no, no te interesa, simplemente le miras y pasas por desapercibido. Entonces son cosas que te impactan, ¿no? Y te llaman la atención. Y dices, esto vale plasmar, ¿no? Bajo esos conceptos, esas premisas, el arte entonces en sí es social, ¿no es cierto? Es algo que tiene que ver, o sea, claro, netamente con el entorno, y esto viene también, netamente también la parte cultural, política, cultural, claro, de la gente, ¿no? Pero en ese punto, ¿tú crees que cómo podría cambiar desde el arte si es conectado con la sociedad, la política, la cultura? ¿Cómo el arte, o sea, puede transgredir y cambiar esos puedes cambiar la sociedad a través, por ejemplo, de tú con una obra puedes sensibilizar a esa gente que tiene, por ejemplo, que tiene demasiado y el otro no tiene nada, ¿no? Entonces puedes sensibilizar el alma de las personas pudientes y decir, no, pues como vives, mientras tú tienes plata para dinero para derrochar, ellos no tienen $1 para comer. Entonces te mueve la conciencia también. El arte te puede entrar en ese trance, ¿no? A la persona de conmoverle y decirle, y de hacerle reaccionar. En ese sentido, en el desarrollo ya integral del humano, entonces ¿tú crees que debería ser importante la formación artística para poder, como quien dice, plasmar o sentir? Porque no necesariamente podría ser un artista, sino un simple observador. O sea, pero claro, sí tienes que prepararte porque el arte, o sea, yo pienso que el arte se convierte en arte cuando tú logras crear reacciones en el que mira, ¿no? En la persona, en el visor. Creas una reacción, porque si no simplemente se queda en una pintura, ¿no? Una pinturita. Pero cuando tú causas reacciones en la gente, entonces eso, para mí eso es arte, y lograr eso es como meterse un gol, yo digo así, en un partido de fútbol. Gol. Entonces lo máximo. Y lo mismo pasa en cualquier de las actividades artísticas. Por ejemplo, un cantor igual, si no causas de esas reacciones, eres un cantor o eres un músico. No, entonces para que lograr eso de ser artista tienes que lograr, o sea, que reacciones en el ser humano. Es mi concepto. Ya, oye, o sea, creo que también comparto lo que tú me comentas, pero también yo creo que, por ejemplo, un artista tiene bastante o lleva bastante de su experimentación, porque me imagino que tu experimentación tanto para pintar viene tal vez de también que haces música, construyes, entonces hay una experimentación muy amplia para poder o sea, expresarte mucho más, no sé si... Claro. Bueno, sí, tienes que entender también cómo vive el ser humano. Y claro, uno, por ejemplo, yo vengo de una clase media, ¿no? Pero, por ejemplo, yo analizo cómo vive la gente, el que vive en la miseria, y ahí cómo vive las grandes élites de la burguesía. Entonces todo eso te saca una conclusión para poder vos hacer tu tema y poder expresarte en la sociedad a través del arte y concientizar, ¿no? Y igual la música es lo mismo, tú sacas temas, unos son románticos, otros más rockeros, otros pero es el sentir del ser humano, ¿no? Tienes alegría en el fondo, tienes tristeza, entonces te encaminas por el género que tú te identificas. Yo, por ejemplo, yo he visto tus pinturas, o sea, te cacho, veo mucho sentido social, pero en tu música veo mucha alegría, ¿no? Hay un contraste es porque en el uno desgastas mucho la conciencia social y en el otro quieres ser... quiero expresar alegría, no transmitir alegría en la sociedad, sí. O sea, son dos cosas que llevan a la contra, ¿no? Pero debe ser ese el yo, o sea, la forma de sentirnos. El artista muta entonces, muta en muchos sentimientos. Claro, mutas de la sociedad de que te rodea.
Igual, bueno, la alegría también es innata, ¿no? En las personas, porque vos ves mucha gente que no tiene para comer, pero es alegre. Vos ves, claro, sí. no, has visto, por ejemplo, la mayoría en la costa, los negritos, los que viven en los suburbios, vos ves siempre están con un parlante a todo volumen y están felices, en su mundo están felices, pero cuando apagan eso se acuerdan que tienen que comer y se les viene la nostalgia. Son contrastes, ¿no? Son cosas que suceden cosas reales de la vida. En la vida, ¿no? Viendo la parte del arte, o sea, ya desde un aspecto como tú ya lo describes más general, independientemente de la disciplina y dentro de eso el género, la música, ¿cómo le ves tú la música ya desde el entorno? ¿Cómo estamos? O sea, aquí en el cantón, desde el entorno ya social, ¿cómo has visto la evolución de la música desde que tú estás acá hasta este momento que estamos aquí conversando? Ya, bueno, cuando llegué acá era bastante opaco, apagado en este sentido, ¿no? De cultural. Y bueno, la gente más creo que se dedicaba al campo, a otra actividad. Pero como va creciendo la población, va llegando gentes de otros lugares y se van fusionando las culturas, ¿no? Entonces, yo cuando llegué acá traté de traer algún sentimiento musical que tenía en mi tierra y armé el primer grupo folclórico, porque eso es lo que sabía hacer allá en mi tierra. Entonces, y luego han venido otros con otros géneros, con el rock, han venido, bueno, blues y reggae, pero en sí no ha habido mucha participación de la juventud en estos temas. Ahora, con las escuelas que se ha creado, ha logrado ayudar bastante al desarrollo musical. La escuela que ha creado el municipio, muy importante. La danza, la música. No es porque quería que diga de eso, ¿no? Sí, no, es algo real, estamos hablando de realidades que se ha vivido. Claro, hagámosle el tiempo más corto, en 10 años, tú ves, ¿cómo le verías tú al cantón desde una perspectiva de que hay mucha materia prima en el sentido de gente que ha aprendido a hacer música? ¿Cómo tú le verías de aquí en 10 años el cantón desde la parte artística? De aquí a 10 años a futuro, ya. Yo creo que ahorita se ha dado el primer paso, el más importante, que es crear un semillero de artistas. Ya, yo veo ya muchachitos, maestros en el violín, en el saxofón, teclado, en el canto, en todo. O sea, hay un semillero ahorita. Lo que ahorita los muchachos están buscando cómo ubicarse, cómo armar sus bandas, o sea, ya formar sus propios géneros musicales, ¿no? Cada uno tiene diferentes gustos. Entonces, de aquí a 10 años yo pienso que esto va a ser como se dice, un jardín, ¿no? Va de muchos géneros musicales. Vamos a tener bandas de diferentes, y eso es bonito y eso es importante. Oye, y ves que como dices que puede florecer esa diversidad musical en el arte, pero tú en comparación un poco, porque yo a veces escucho a la gente y veo y no asimila, por ejemplo, en que una ciudad haya mucha gente con ciertos talentos, porque también he visto que pintan, hay danza, hay música. Esa comparación tú con ciudades, las grandes ciudades, ¿tú crees que es como te digo, comparable en el sentido de que es un motivo como para decir este es un valor agregado de mi ciudad en comparación a otra? Porque, o sea, mi perspectiva, que aquí hay mucho talento, o sea, que no he visto en otras ciudades y otros lugares. O sea, ¿tú qué opinas en comparación a que haya bastante aquí o en otras ciudades que son grandes no lo hay tanto también? No sé si... ya, o sea, pongamos una comparación Quito, por decir, ¿ya? Quito, por ejemplo, es una ciudad bastante grande, pero vas a encontrar sectores donde se mueve, ahí es ya más sectorial, ¿no? Entonces vos vas al casco histórico, no sé si está cayéndose este micrófono, porque ya estoy hablando con el estómago un poco. Sí, no.
Ahí le hacemos un corte. Entonces, te digo, pero vas a encontrar en la ciudad sectorizado ya el arte, o sea, más desarrollado que en otros, como en el caso del casco histórico, ¿no? Entonces encuentras artistas en la calle, teatreros, músicos. Y bueno, acá, como es un pueblo pequeño, entonces... A nivel provincia, para no compararlo con a nivel provincia. Yo pienso que a nivel provincia, creo que ¿qué te digo yo? El gobierno que invierte más en cultura es el que se va a llevar las glorias dentro de este tema cultural. Y aquí lo están haciendo. Y yo pienso que vamos a ser los pioneros en diversificar el arte. Así es. Claro, no. O sea, a veces es porque, o sea, ya yéndonos al lado, o sea, por ejemplo, por ejemplo, lo que hemos conversado es bastante desde el lado del arte, ¿no? Del formar o ser un artista, pero desde el lado ya de la industria, ¿no? Por ejemplo, hay industrias, por ejemplo, de cine, que por ejemplo puedes nombrar México, puedes nombrar Perú, y puedes nombrar una industria musical al mismo tiempo también de Colombia, parte de Perú, México, Argentina. Son industrias que ya crean divisas económicas. O sea, claro, también ¿tú crees que sea posible lograr una industria? Aquí en nuestro pueblo. Claro, o sea, mira, yo creo que es posible. O sea, el mercado no es ¿no? O sea, lógicamente, porque por la cantidad de población mismo no es del mercado. Pero tú sí puedes ser un centro, donde tú, por ejemplo, es como yo puedo tener mi taller de arte en la montaña, y de ahí creo las obras, y los vendo en la ciudad, entonces más o menos de esa comparación yo te hago. Aquí puedes crear el arte, puedes crear ¿cómo sería? La industria. Sí, la industria. Entonces, el mercado está afuera. A no ser que, a lo mejor si llega un grupo musical a ser tan famoso, no. Me supongo yo, puede suceder en el tiempo. Un grupo que logre llegar a una fama internacional, y tú pongas el escenario aquí, y la gente te viene a buscar. Entonces puede darse otro tipo de escenario, ¿no? Que es más complicado. Claro, pero, o sea, tal vez desde esa perspectiva sea que tal vez, yo creo que no se la piensa, ¿no? O sea, desde una perspectiva de lograr, yo creo que es una formación integral lo que se piensa acá, más allá de pensarlo como una industria, pero vos, o sea, viendo eso, creo que sí podría ser posible que se pueda crear a futuro, a largos años, una industria que pueda crear divisas económicas y pueda hacer, o sea... No, sí, todo es posible, todo te digo, ahora ya tenemos los músicos, tenemos ya las semillas ya están desarrollándose, ahora hay que, ellos entre ellos mismos tienen que lograr formar los grupos y o sea, armar su equipo de trabajo, porque tienen la herramienta que es la sabiduría, ya tienen el arte en las manos. Entonces ya es cuestión de cada uno, ¿no? De cada uno el empeño que le pongas, y si eres dedicado y eres disciplinado, pues puedes lograr mucho. Creo que ya acabamos los temas. ¿Cuánto tiempo vamos, productor?